Hola a todas y a todos, estamos aquí nuevamente en Ciudad Justa, la sección cierto del programa Iglesia Viva y Activa. Estamos aquí hoy día con Pedro Carrasco, bienvenido Pedro. Muchas gracias. Y estamos con un panelista, un amigo de hace mucho tiempo, Samuel Muñoz. Samuel es ingeniero en comercio internacional y además académico de la Universidad de Chile, así que bienvenido Samuel. Muchas gracias. Hoy día vas a reemplazar a Juan Ramón, que ha estado con algunos temas laborales, así que... Esperamos estar a la altura. Nosotros también esperamos lo mismo. Bueno, y hoy día vamos a conversar sobre temas que han pasado esta semana, sorprendidos todavía, ¿cierto? Se están buscando los culpables. En Estados Unidos salió electo, ¿cierto? Donald Trump, el presidente número 145 de la Unión, y aún estamos preguntándonos qué fue lo que pasó. Fallaron las encuestas, la candidata probablemente Hillary Clinton no era la mejor candidata, y lo vamos a analizar hoy día en el programa, en la primera parte, así que abro el panel inmediatamente. ¿Qué les pareció la elección de Estados Unidos, Pedro? Bueno, yo creo que todavía estamos todos un poco sorprendidos y realmente con dudas muy profundas de cómo fue posible que Donald Trump hubiera ganado la elección. Yo creo que hasta el momento, o sea, hasta el día antes de las elecciones, todas las encuestas, prácticamente de todas las principales instituciones, daban que Trump ganaba a Hillary Clinton por una diferencia de 10 puntos. Además, Hillary Clinton tenía el apoyo casi masivo de los principales diarios en Estados Unidos. Bueno, la prensa daba perdedor por todos lados a Donald Trump. Claro, o sea, todo el, digamos, el establishment, como se llama, norteamericano, incluso hasta los artistas de Hollywood masivamente apoyando a Hillary, planteando un poco menos que la opción de Trump era un poco menos que el demonio. Entonces yo creo que ahí se demuestra una vez más que las encuestas hoy en día son básicamente tales fotografías del minuto, pero una vez las encuestas demuestran, cómo se llama, de que se equivocan rotundamente. O sea, ya tenemos el caso en Colombia. El caso Colombia, el caso del Brexit. El Brexit en Estados Unidos. Entonces ya las encuestas ¿cómo se llama? No o están midiendo raro o algo así. O algo está pasando. Por ejemplo, hay una cosa que, bueno, yo ese día yo estuve hasta como las 5 de la mañana porque yo creo la atención, porque estuve muy entretenido también. Hasta las 5 de la mañana estuve viendo las transmisiones. Y una cosa que siempre ahí los analistas políticos de las cadenas planteaban del voto oculto de Trump. Había un tema que a la gente por algún motivo como que le da vergüenza decir que le gustaba a Trump. Entonces por eso hablaban que o votaban por Hillary o votaban simplemente o no votaban. Entonces esto fue lo notable. Yo creo lo notable que era yo creo que ahí mostraron unos Twitter también que mucha gente también iba comentando el tema elección, y uno planteó un tema que a mí me llamó mucho la atención y creo que fue muy cierto. Trump fue el candidato de la mayoría silenciosa de Estados Unidos. Sí, claro. El mismo término que usó Richard Nixon en el año, tengo entendido, 68, la mayoría silenciosa, aquí pasó lo mismo. Acá el que votó, porque siempre está el mito del voto latino, el voto, el voto como inmigrante, y se dio cuenta que ese voto es un mito. Al final, quien apoyó a Trump, porque más encima él ganó de una forma contundente, o sea, prácticamente todos los estados importantes los ganó, y fue el voto, como se llama, del norteamericano medio, tal vez trabajador, ahora, trabajadora. Los analistas dicen, de hecho escuchaba a Sebastián Edward, que eran los tres grandes, de otra manera, habían tres grandes elementos. El primero era, ¿cierto?, el blanco, que no era profesional, el blanco medio, ¿cierto? Las mujeres profesionales también, y además los latinos, que de otra manera cruzaron históricamente y votaron, no en su mayoría, una pequeña tendencia votó por Trump en vez de por Hillary. ¿Qué te parece a ti los resultados, Samuel? Mira, como señalaba acá nuestro compañero, realmente fue sorprendente esta elección en el sentido de que sucedió lo que no se esperaba. Ahora, creo que de alguna forma, por ejemplo, se habla de este voto oculto. Yo considero que se expresa por así decirlo, la hipocresía que tuvo el elector estadounidense. ¿En qué sentido?
Internamente estaban de acuerdo con con lo que señalaba Trump en todas estas declaraciones que eran bastante impopulares, que digamos al resto del mundo no les pareció correcta, el tema de quizás del muro con México, de lo que iba a suceder con los inmigrantes, la opinión sobre los mexicanos. Pero claro, en general si uno, opinaba igual que Trump, posiblemente iba a ser mal visto por sus pares o por quienes habitualmente tú te relacionas. Entonces claro, si te van a hacer una encuesta, ya la sociedad se había instaurado de que, digamos, estar con Trump no necesariamente era popular. Entonces, cuando te iban a encuestar, posiblemente tú ibas a decir, sí, mira, yo posiblemente voté por Hillary, pero realmente tus convicciones, desde lo más profundo de tu ser, estuviste totalmente de acuerdo con lo que estaba señalando Trump, en el sentido de que, bueno, se está haciendo cargo de una queja social que en general el establishment, como se le puede señalar, Sí. no había tomado en cuenta. Ahora, esa queja es un tema que hoy día se está dando vuelta porque aún se están analizando los datos y los por qué. Pero esa queja, ¿cuál es la queja que finalmente el ciudadano medio que votó por Trump, ¿cierto? ¿Cuál es la queja específicamente? Mira, a ver, yo diría que una de las quejas principales... Y que podríamos además poder extrapolarlo a lo que pasa a nivel mundial y específicamente en Chile. Mira, como creo, una de las quejas principales es el cierto abandono que siente el ciudadano medio por parte, digamos, de las políticas de gobierno. Recordemos que Estados Unidos viene recuperándose de la crisis económica, en donde hubo estados que se vieron bastante afectados, de hecho ciudades que se convirtieron en algún momento en ciudades fantasma, y claro, poco a poco Estados Unidos ha tratado de ir recuperando ese terreno que perdieron. Pero cuando tú te enfrentas a una crisis económica, no es solamente, digamos, el indicador de que el crecimiento se te fue a negativo, sino que eso trasciende en las vidas de las personas, en Claro. Desempleo, quizá no sé, alguien que era de clase media se Bueno, empobreció las políticas completamente. públicas también obviamente tienden a ser mucho más precarias en relación a Exacto, al entonces ciudadano medio. al final lo que se ha visto a través de las políticas de Obama, que Obama también se hizo cargo quizás de ese sector de inmigrantes que había estado relegado. Hay una y- reforma de salud que finalmente Obamacare, por ejemplo. que él impulsó en Estados Unidos en su Exacto, periodo. y eso quizás el nativo estadounidense lo ha visto quizás como, a ver, están proporcionándole beneficio a alguien que no ha nacido acá y en desmedro de nosotros que estamos intentando salir adelante. Entonces, claro, tú ves que Estados Unidos es una de las metrópolis del mundo, es un país gigantesco en donde la diversidad étnica es increíble. Entonces, claro, el nativo quizás siente que parte de su posición en la sociedad se está viendo quizás desplazada por alguien extranjero que quizás puede tener incluso mejores competencias y que en algún sentido podría relegarlo a un segundo plano en temas laborales, en temas de acceso a... Ahora ahí hay otro dato que también que apareció ya, que tiene que ver con que históricamente, bueno, en el caso de Obama, los votos estaban destinados, en el caso de Obama, los votos de los inmigrantes y latinos estaban más bien adosados a ese segmento, ¿cierto? Votaron por Obama, pero esta vez hubo un cambio de tendencia y mayormente, bueno, costarricenses, cubanos, que son la mayor cantidad, ¿cierto?, inmigrantes que hay en Estados Unidos, desde el punto de vista latinoamericano, votaron de una otra manera por Trump. Y algunos dicen por ahí, algunos que entregan los datos, dicen de que de otra manera estos que son inmigrantes legales votan por Trump de otra manera para poder también fortaleciendo su medida de que anti-inmigrante ilegal, por así decirlo, Pedro. Bueno, claro, Sí. o sea, en general podríamos pensar en O sea, es un efecto finalmente complejo. cierta competencia que hay entre aquel que hace, digamos, que llega de inmigrante legal y cumpliendo todos los requisitos que tiene Estados Unidos y aquel que llegó a competirle en algún estrato, digamos, o en algún empleo, digamos, esto es masivo porque no es una proporción pequeña de gente que sea de Estados Unidos. Y claro, o sea, si tú cumpliste con todos los requisitos y estás legalmente viviendo en Estados Unidos y te encuentras con alguien que llega de un día para otro sin cumplir ninguno de los requisitos, hay costos asociados a esos requisitos. Así es. Entonces, y que pudiese, digamos, ocupar un puesto de trabajo que posiblemente pudieses tú ocupar, claro, ahí se genera cierto problema respecto a aquel que cumplió, digamos, con los estándares. Ahora, por lo que he visto, digamos, las estadísticas de desagregación de los votos,
básicamente Trump apuntó al voto blanco, a aquel voto rural, Sí. que básicamente no estamos... Que es al blanco blanco. por Al así blanco decirlo. blanco, efectivamente, más conservador, que no es tan liberal, O por sea, ejemplo. es el blanco estadounidense, Exacto. no es cualquier blanco. Lo que pasa es que acá hay un tema también. Yo creo que acá quedó muy claro que la gente votó por los conservadores. Porque el discurso que tenía Donald Trump era un discurso completamente antiliberal. O sea, nosotros tenemos claro que Trump era un candidato que dentro de su plataforma de gobierno estaba justamente su rechazo al aborto, su rechazo, ¿cómo se llama?, al tema de la familia. Entonces él tenía, ¿cómo se llama?, un voto que era muy apuntado también al pueblo evangélico, al pueblo cristiano. Así es. Entonces yo creo que esto también demuestra que existe, yo creo que una derechización por parte de Estados Unidos. Pero nosotros tenemos claro, ¿cómo se llama?, de que, bueno, para los hermanos que nos están viendo, la diferencia que hay, bueno, básicamente el Partido Demócrata y Republicano, que son los principales. Bueno, en Estados Unidos, a diferencia de otros países, es o eres republicano o eres demócrata. Y hay otros partidos más pequeños, pero siempre pueden ser repartidos entre ellos. Entonces el Partido Republicano es un partido que es un partido de derecha, por decirlo, para asimilarlo. Claro. Y el Partido Demócrata siempre es un partido de izquierda. Esa es la, digamos, izquierda más moderada. Pero Más moderada, sí, de izquierda no... Claro, un partido más no. socialdemócrata, Sí. de corte, pero un partido, como se llama, de centro-izquierda, por decirlo. Entonces siempre Estados Unidos se ha ido justamente entre, digamos, los gobiernos que han sido más de centro-derecha, como en su momento con George Bush, Ronald Reagan, después Jimmy Carter, que fueron gobiernos demócratas. Entonces ha sido siempre de esta forma. Entonces el gobierno, bueno, entonces allá la izquierda se denominan progresista, esa es la denominación que tienen allá. Entonces, por ejemplo, el gobierno de Obama fue un gobierno muy progresista. Pues fue un proyecto que se sirvió mucho, ¿cómo se llama?, la agenda liberal más extrema. Pues. Entonces ellos se preocuparon mucho el tema, ¿cómo se llama?, del ingreso homosexual al ejército, se preocuparon mucho, ¿cómo se llama?, el tema del aborto, ¿cómo se llama?, ya desenfrenado, todo el tema que tiene con los derechos de la mujer. Entonces acá yo creo que con el triunfo, ¿cómo se llama?, de Trump, hay un cambio, ¿cómo se llama?, ideológico, porque también tenemos también a nivel también mundial, o sea, por ejemplo, lo que está pasando con los países también en Europa, que están ganando también muy partidos de derecha, que son partidos más de corte más nacionalista. Ahora, ahí, si me permite, podríamos entonces decir de que de otra manera la sociedad postmodernista y los grupos que finalmente han dejado que finalmente el postmodernismo avance con completa libertad, porque lo que podríamos decir entonces es que Estados Unidos, el ciudadano que votó por Trump, lo que quiere finalmente es frenar un poco ese avance liberal en términos de política, ¿cierto?, más bien asociado al tema valóricos, morales, y probablemente estén creyendo, o lo va a decir los resultados, uno lo que puede finalmente especular, es de que ellos piensan que con Obama ya llegaron muy lejos y ya como que están volviendo un poco más hacia el centro. Mira, un punto interesante también al respecto ha sido la política exterior de Estados Unidos, que por año ha mantenido como, no sé si el concepto, digamos tan pulcro, pero es como el padre del mundo, por así decirlo, el padrino del mundo. El policía del mundo también. Claro, efectivamente. O sea, a ver, Estados Unidos tiene presencia en casi todos los países, con un gasto importante de recursos. Entonces, también la parte de esa sociedad blanca ha evidenciado que quizás hay esfuerzos que han hecho los gobiernos y que podrían, digamos, destinarse esos mismos recursos a fortalecer el mismo país. Y de hecho, por ejemplo, por eso hace tanto sentido esta visión, llamémosle proteccionista, que quiere implementar Trump en el sentido de aumentar las barreras al comercio con China, por ejemplo. El replantearse ciertos tratados de libre comercio, como el NAFTA, por ejemplo. El Trans-Pacific Partnership, en el cual nosotros estamos también, digamos, está en tela de juicio. O sea, lo que quiere hacer finalmente ahí es tratar de parar con eso, de otra manera, y volver más bien, como tú bien decías, a una política económica mucho proteccionista, cuidando más bien el mercado interno asociado. Efectivamente. Ahora, el problema está en que Estados Unidos participa en todo el mundo. Claro. Entonces no es llegar y cambiar las reglas de un rato para otro. Ahora, puede ser legítimo siempre pensar eso, pero de repente también es un poco, es ser poco realista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo cuestionar algún tratado de libre comercio y tratar de corregirlo o, digamos, anularlo, denunciarlo, como se conoce. Pero Estados Unidos forma parte de la Organización Mundial del Comercio, por lo tanto hay muchas concesiones arancelarias que ya se han hecho y que, digamos, para poder llegar de un momento a otro y cambiar sus aranceles tendría que salir de la OMC. Entonces ya estamos pensando en un cambio en la forma de concebir el comercio a nivel mundial, que en gran parte estuvo, cuando se creó, digamos, esta organización, en gran parte estuvo fomentado por Estados Unidos. Ahora, si nosotros nos fijamos de otra manera en el momento en que hace el punto de prensa con la familia detrás, vimos al hijo, ¿cierto?,
a la esposa, imagino que además la familia que estaba al costado izquierdo, ¿cierto? Vimos a un Donald Trump mucho más conciliador, moderado, sí. por primera vez como que sonríe a la cámara, sí. Y tomándolo con las palabras que ustedes comentan, es muy probable finalmente que Donald Trump, a partir de que además tiene un Congreso detrás, los republicanos terminan quitándole el apoyo en un momento de la campaña, ¿cierto? Va a tener que terminar moderándose porque de otra manera... Ahora, es complejo, es una persona con mucho poder para... Pensando en la relevancia que tiene Estados Unidos, tampoco puedes llegar y tratar de cambiarlo todo. O sea, digamos, es un arma de doble filo. Puedes hacerlo, vas a afectar a muchos, pero también te va a afectar a ti porque tú también dependes del resto del mundo. Por ejemplo, solamente ejemplo de tratar de ponerle barreras al comercio con China. Gran parte del comercio que realiza Estados Unidos o las empresas estadounidenses en el mundo son productos que se fabrican en China. Por ejemplo, Apple hace su iPhone, lo ensambla en China. Tú puedes revisar, los que tengan un iPhone, pueden revisar al reverso y dice ensamblado en China, pero diseñado en California. Entonces, gran parte de sus producciones la han hecho en China. Entonces, si tú dices, ok, vamos a tratar de producir en Estados Unidos, no sé si vamos a tener la misma competitividad que hoy en día tenemos produciendo en el gigante asiático. Yo creo que también otra cosa, yo creo que naturalmente ocurre también en otros también casos de la historia que presidentes que han salido tal vez con plataformas muy radicales, y yo creo que en el fondo han tenido que, es un tema de campaña, lamentablemente de campaña. Pero yo creo que también que Trump no es me da la impresión que es una persona bastante hábil. O sea, él alcanzó a amasar una fortuna millonaria porque es una persona bastante competente, digamos, en el área de los negocios. Entonces, una persona que él obviamente se va a asesorar por la gente adecuada. Hablando del tema del discurso, ¿se dieron cuenta a quién él le agradeció mucho? A Rudy Giuliani, el exalcalde, digamos, exalcalde, ¿cómo se llama?, de Nueva York. Un gallo justamente con un perfil muy parecido, una persona, ¿cómo se llama?, que fue capaz de enfrentarse a una situación cuando fue las Torres Gemelas. Entonces, ese yo creo que él va a apuntar a eso, va a apuntar a rodearse con gente con experiencia, como se llama, en temas de gobierno, experiencia en razones políticas. Yo creo que obviamente él no va a poder retroceder muchas cosas, como se llama, del tema del comercio internacional, porque también Estados Unidos, como dices tú, está inmerso en un sistema ya de economía global, que en el fondo ellos no pueden, como se llama, de mutuo propio, como se llama, salirse. Lo que sí, obviamente, ¿qué es lo que ocurre? O sea, básicamente, y también su eslogan de campaña fue hacer América grande de nuevo. Así es. Ese fue y fue muy similar a lo que hizo en su momento Ronald Reagan. Entonces, yo creo que su enfoque va a ser justamente incentivar la industria local, incentivar, y de hecho también lo dijo también en su discurso, o sea, invertir dinero, ¿cómo se llama?, en las ciudades, invertir dinero en infraestructura. Ustedes saben, bueno, yo no soy economista, pero ustedes saben que están los ciclos económicos que fundan la inversión cuando hay momentos de crisis. Entonces yo creo que por ese punto él va... Samuel, y ahí, completamente de acuerdo contigo. Ahora, ¿qué es lo que realmente, Samuel, representa, en este caso, ya mirando un poco los dos candidatos, ¿cierto? ¿Qué es lo que representa Trump en relación a qué es lo que representa también, en este caso, Hillary Clinton? Porque de otra manera, Trump representa hoy día finalmente aquello que la gente está esperando escuchar, lo que la gente está esperando de otra manera, está esperando ese gringo medio, que de el estadounidense medio, que está enojado porque las políticas no le han llegado como corresponden, ¿cierto? Pero también Hillary Clinton es una persona que lleva mucho tiempo en la política, alrededor de 30, 40 años, ¿cierto? ¿Qué para ti representan ambos, mirándolo ya desde como análisis político? Mira, yo creo que Hillary en algún sentido representaba mantener el status quo, simplemente, y lamentablemente, bueno, he leído bastantes columnistas en estos diarios que la apoyaban, que ahora, digamos, la han destrozado porque han hecho mención a que fue una mala candidata. Suele pasar cuando alguien pierde, ¿no? Claro, dicen que fue una mala candidata, de que tenía todo para haber ganado y realmente no logró convencer a la gente, no logró llegar a ellos porque, bueno, quizás también, digamos, como personaje no era muy encantador en algún sentido, y había tenido ciertas acciones desafortunadas, por ejemplo, lo que sucedió con el envío de mail utilizando su cuenta personal, siendo que en la Secretaria de Estado no te puedes dar ese tipo de lujo, claro, que en general comprometen lo que lo llaman los estadounidenses la seguridad nacional.
que es algo muy relevante para para los americanos. O sea, después del atentado de las Torres Gemelas, esta cierta paranoia de que todo el mundo quiere destruir... Atacar a Estados Unidos. Claro. Entonces, si tú das una mala señal en función de eso, va a ser bastante mal visto y digamos, ha sido lo que sucedió por parte, digamos, de las personas. No visualizaban a Hillary como alguien que pudiese sostener, digamos, de buena forma este concepto de seguridad nacional o de protección de los estadounidenses. A diferencia de Trump, que expresó, y digamos, de manera potente, que iba a luchar contra ISIS, por ejemplo, contra los inmigrantes ilegales. Exacto, o sea, contra todo lo que el americano ve como enemigo, Trump dijo, nosotros vamos a luchar contra ellos. Entonces, claro, ellos se sienten bastante más protegidos porque tienes a alguien que está señalando lo que tú hace rato quizás has estado pensando. O sea, también uno puede decir, suena discriminador, digamos, lo que uno habla del musulmán, pero también hay que ponerse en el otro lado. No estoy diciendo que estén de acuerdo con la discriminación, para nada, pero hay que ponerse en el otro lado en el sentido de que, a ver, mucha gente también vive con temor. O sea, cuando fueron estos atentados en Francia, por ejemplo, yo, hace unos meses estuve en Suiza y me encontré con muchos franceses, porque estaba cerca del límite de Ginebra con Francia, y muchos franceses me comentaban que después de eso ellos andaban con temor y veían a cualquier musulmán, digamos, y era miedo. Entonces, también podría pasar acá en Chile si tuviésemos esa situación de que, claro, se caracteriza un grupo étnico como conflictivo, quizás no lo son todos, es un grupo pequeño, pero al final tú generalizas porque tampoco tienes cómo discriminar si es que aquella persona que está caminando al lado mío es un terrorista o no es terrorista. Entonces, es parte, digamos, de... Ojo que fue bastante estratégico Trump en su campaña. Nosotros de repente lo vemos como quizás populista, como alguien que se hiperventila, pero yo creo que fue una de sus estrategias para poder lograr convencer al pueblo estadounidense. Ahora, Pedro, con respecto a Hillary Clinton, ¿cuáles son tus apreciaciones? Entiendo que es una de las políticas más odiadas de la clase política del establishment estadounidense. Lo que pasa es que, como decías, ella era el establishment. Ella representaba, yo creo que de la forma más pura, lo que es Estados Unidos. O sea, yo creo que, no sé, yo soy fanático de House of Cards, no sé si ustedes lo han visto. Sí, por supuesto. Yo creo que pero aquí son casos cuando ¿cómo se llama? La ficción supera la realidad de la ficción. Sí. O sea, Hillary Clinton es una de las políticas más calculadoras, una de las críticas más frías que yo he conocido en mi vida. O sea, empezando, digamos, también por el gobierno de su marido, que es Bill Clinton, que era también otro tipo completamente amoral, porque estamos con cosas. Ellos, ¿cómo se llama? En el fondo él estuvo metido en todo este caso de sexual y la señora Clinton, ella le dio lo mismo, porque en el fondo era tanto su hambre de ella de ser, en el fondo, senadora, después ser presidenta, que ella al final le obvió todo ese tema. Entonces ella representaba tal vez, yo creo, lo peor de Washington, lo peor. Entonces después demostró aquello que por el poder permite cualquier cosa. Ella permitió el poder por el poder. Cualquier cosa, independiente que desde el punto de vista técnico ella era muy buena, o sea, abogada, destacada, como secretaria de Estado fue bastante buena, también como senadora fue muy destacada, entonces ella tenía esa hambre, digamos, del poder. Entonces, ¿qué ocurrió? También lo que se le criticaba mucho a Hillary Clinton, que era una persona, ¿cómo se llama?, de que también era muy comedida en sus declaraciones que fueran políticamente correctas. O sea, ella muy controlada. Quería congresarse con los latinos, congresarse con las mujeres, con los afroamericanos. Entonces, ¿qué ocurrió? Donald Trump lo que hizo fue ser políticamente correcto, fue decir lo que él pensaba. Entonces, al principio se le criticaba mucho. ¿Cómo esta persona dice esas cosas? Por el fondo, yo creo que él expresó lo que el americano medio siente. Porque el americano, a ver, lo que pasa es que Estados Unidos tiene las dos costas, que sería, por decir, Nueva York y Los Ángeles. Entonces son estados que están muy influenciados por la inmigración. Entonces generalmente son estados más liberales y ustedes dieron cuenta que en las elecciones votaron Clinton. Pero existe lo que se llama la América Profunda, que son todos los estados, digamos, que están en la parte central, que son los estados más rurales y más industriales. Y el voto, ¿cómo se llama? Y ahí es donde se define el voto, ¿cómo se llama? Generalmente de las elecciones presidenciales. Y ese es el voto del americano típico. El americano, ¿cómo se llama? Que le ve los Simpsons, por decir, que le gusta, ¿cómo se llama? Tomar cerveza y jugar a los ¿cómo se llama? El bowling, ¿verdad? Entonces ese es el voto que apostó Clinton. A ellos les habló. Justamente le habló el tema de la inmigración, el tema, ¿cómo se llama?, de cómo nos están pasando a llegar, ¿cómo se llama?, los latinos. Trump en este caso. Trump. Entonces él apuntó a eso. Y cuando eso es lo que ocurrió, entonces la gente decía, no, pero ¿cómo es posible que este tipo tan loco, tan prácticamente fascistoide, pero al final consiguió
encantar. Y llegó tanto que lo que conversamos, que inmigrantes que ya consolidados, ya con su green card, como se Sí, llama, claro. votaron masivamente por él. O sea, Florida, o sea, que es un estado que está Exacto. mayormente latino, votó por Trump. Tenemos estados fronterizos, Texas, que también es un estado que tiene mucho, votó por Trump. Entonces ahí demuestra, ¿cómo se llama?, de que él se derrotó, en cierto sentido, un poco la hipocresía que tenía Washington. O sea, decían Miss Washington, ¿cómo se llama?, a la Hillary Clinton. Entonces se demostró que la gente quería un cambio. Yo estoy seguro, o sea, a ver, yo personalmente, si hubiera estado en Estados Unidos, yo hubiera votado por, no sé, tal vez en blanco, porque tampoco Trump es el candidato como que a mí políticamente me siento identificado. Pero también es importante, es notable, ¿cómo se llama?, la señal que se dio. Sí. Y yo creo que una señal también para otros candidatos en otros países, que en el fondo ya hay que dejar de lado un poquito ser políticamente correcto y atreverse a decir las cosas como son. Ahora ahí, bueno, lo que uno finalmente como analista podría pensar es qué pasa ahora con el resto del mundo a partir de este gran líder, que de forma que, por decir las cosas como son, comienzan a ganar de otra manera algunas elecciones. Como bien decía, en Europa también ha pasado un poco lo mismo. ¿Qué pasa con Latinoamérica? Mira, a ver, Latinoamérica como que ha estado media alejada del discurso de Trump. Ahora, Bueno, tenemos a Macri. claro. ¿Qué otros? Tú señalas en relación, digamos, qué No, tan, no, qué tan de cercano Piñera estamos con puso Trump. El próximo año. Claro. Bueno, Mira. no lo sabemos, hay una primaria, pero. No, mira, yo lo planteaba desde el punto de vista Sí. de qué tan presente estamos en Latinoamérica desde el punto de vista de Trump. Yo creo que tan presente no estamos, con excepción de México, por ejemplo. Pero por parte de Latinoamérica a Estados Unidos, sí. Por ejemplo, Colombia es uno de los socios principales de Estados Unidos, tanto como comercial y político. Nosotros siempre hemos tenido cierta afinidad con Estados Unidos, es uno de nuestros principales socios comerciales. En general, digamos, a ver, yo creo que para nosotros Trump, Latinoamérica es un personaje complejo, porque todavía Latinoamérica está dividido entre izquierda y derecha. Sí, O sea, claro. quizás Sí. se ha tendido a derechizar un poco, pero siguen habiendo gobiernos de una visión izquierdista que quizás no van a confluir tanto con Trump. Y hasta el momento lo que han señalado, digamos, autoridades es básicamente estar en cautela, ¿no? O sea, si estamos hablando de inmigrantes, gran parte de los inmigrantes que están llegando Sí, a Estados claro. Unidos vienen de Latinoamérica. Y a Chile, por ejemplo, lo que le importa es este beneficio de la visa waiver, que nos da la posibilidad de estar por 3 meses sin necesariamente solicitar la visa. Y que hace muy poco finalmente eso Y nos concedió hace implementó. poco. Entonces Trump dice, bueno, vamos a estar revisando este tipo de política, y ahí es como que por lo menos a Chile le llama más la atención. Claro, Trump va a ser, o por lo que se aparenta, puede ser bastante más radical y quizás, mira, yo creo que quizás los tratados de libre comercio que ya están firmados con Estados Unidos por el lado de Latinoamérica no se vean tan influenciados, porque tampoco representamos tanta competencia. Pero sí, en términos más de movilidad social, yo creo que podríamos vernos un poco más afectados. Oye, vamos a irnos a una pausa musical. Está mucho tiempo en la conversación, así que vamos y volvemos. Eres Dios de esta tierra, eres rey de esta gente y el Señor de este pueblo. Eres luz en tinieblas, la esperanza al que espera y la paz al turbado. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en mi ciudad.
esperanza al que espera y la paz al turbado. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Grandes cosas por venir, grandes cosas serán en mi ciudad. Grandes cosas por venir, grandes cosas serán en mi ciudad. Grandes cosas por venir, grandes cosas serán aquí. Hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en mi ciudad. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en mi ciudad. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán aquí. No hay nadie como nuestro Dios. 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 Estamos de vuelta después de esta hermosa canción que acabamos de escuchar. Y bueno, seguimos conversando junto a Samuel, junto a Pedro, y sobre las elecciones de Estados Unidos y este sorpresivo. Y a lo mejor parece que no es tan sorpresivo porque uno comienza ya a mirar la estrategia y comienza uno a darse cuenta, ¿cierto?, de lo acertado que fue la campaña de Trump finalmente. Llegó a un segmento que lo escuchó, votó por él y hoy día es el nuevo presidente de Estados Unidos. Y con respecto a lo que veníamos conversando, hay un tema también que es importante poder mencionar, que tiene que ver con que, bueno, cuando los partidos políticos, ¿cierto?, llegan al poder, la máxima es que ese poder tiene que mantenerse y ser entregado a quienes el día de mañana además están en tu propia línea. Pero en este caso, Obama estuvo ciertos 2 periodos, estuvo 8 años, y le entrega el poder al otro sector, finalmente a los republicanos. Históricamente Estados Unidos siempre ha ido alternando, ¿no? Lo máximo que ha habido lo máximo de años que ha tenido un solo sector, en este caso los demócratas o republicanos, han sido 12 años, en este caso 8 años, y cambiamos nuevamente de pinta, por así decirlo. Ahora, ¿qué pasa con Obama? ¿Cómo analizan ustedes el gobierno de Obama, que finalmente termina perdiendo? No logró entregarle la banda presidencial, por así decirlo, ¿cierto?, a Hillary Clinton, que además era demócrata igual que él. ¿Cómo ven ustedes el ejercicio del gobierno de Obama, que no lo pudo entregar Yo creo que habrá gente que va a discrepar conmigo, pero yo creo que Obama fue mucho más luces que estos concretos. Yo creo que Obama, lo que él representó, en su momento tal vez fue un símbolo muy grande, que fue el primer presidente afroamericano, básicamente eso. en la historia de En Estados la Unidos? historia de Estados Unidos. Entonces fue, claro, como una forma como de cerrar el capítulo, digamos, de tensiones raciales. Pero después, si nosotros analizamos su gobierno de 8 años, yo creo que no... O sea, para mí, por ejemplo, un gobierno que ha trascendido
Sí, y de hecho yo leía cómo se llama en Washington, Wall Street Journal, algo que salió que cuáles deben ser los tres mejores como presidentes, como se llama en Estados Unidos, y siempre salió que Franklin Delano Roosevelt fue como el mejor presidente, porque él le tocó también toda la época de la depresión, el New Deal que se dio para tirar para adelante a Estados Unidos, le tocó ver todas las circunstancias de la guerra mundial. Entonces ese va a ser un gobierno, como se llama, que va a trascender, o trascendió, perdón, en la historia. Yo creo que Obama, porque va a trascender la historia, fue por el primer presidente afroamericano. Y a pesar de haber ganado el premio Nobel de la Paz. De la paz, claro, pero en el fondo eso son cosas que tienen que ver tal vez con un tema ya de política internacional, porque también claro, en política internacional, claro, fue muy activo, participó en varios, como se llama, como mediador en varios conflictos, pero si estamos hablando a nivel, como se llama, interno del país, o sea, por ejemplo, siempre el Obamacare tengo entendido que era como toda la reforma del sistema sanitario, pero también parece que ahí, como se llama, los expertos han dicho que el tema no funcionó muy bien, que al final terminó encareciendo la contratación, digamos, entonces produjo desempleo, gente que tiene que tener más trabajo. Sí. Entonces yo creo que no ese va a ser su hito. Yo creo que no, por más no va a ser. Yo quizá ahí difiero un poco con Pedro en el sentido de que a mi parecer el gobierno de Obama es un gobierno, si tuviésemos que añadirle un calificativo, yo le diría aceptable. No fue ni bueno ni malo, fue aceptable, considerando los momentos que tuvo que superar, vivir. O sea, a ver, Clinton deja al país con un déficit económico bastante, o un déficit fiscal bastante bajo. Bush llega, apunta a flexibilizar las regulaciones económicas, reduce los impuestos, le entrega a Obama el gobierno en una de las crisis económicas más grandes de la historia. Entonces Obama tiene que, digamos, 2008, entonces tiene que levantar el muerto y tratar de salir adelante. Y estamos hablando de una de las crisis económicas que es comparable con la Gran Depresión del 29. Entonces, creo que la labor que hizo fue titánica, obviamente quizá impopular en algún sentido, porque hay veces que tienes que ajustar el cinturón, hay que hacer, digamos, tomar decisiones que son complejas y a veces que no le agradan a todos, pero yo siento que por lo menos es muy rescatable en el sentido de que logró estabilizar económicamente a Estados Unidos. No está teniendo, digamos, no estoy señalando que Estados Unidos ahora está vigoroso en su crecimiento económico, ha no, ido para saliendo nada. paulatinamente de la crisis. Sí, pero digamos ya está con cierto comportamiento bastante más estable y claro, en ese sentido lo rescato, tuvo un manejo económico que permitió que Estados Unidos saliera y que también los mercados internacionales se equilibraran de alguna forma. Y lo otro, las señales que dio en temas de política exterior que también son muy potentes, o sea, de haber tenido tantos años a Cuba en el embargo comercial y de ver la posibilidad de acercarse a ello y es una señal potente, digamos, en el sentido de que grandes conflictos que se han marcado en la historia, porque claro, todos sabemos, digamos, que la visión estadounidense no era para nada similar a la que tenían los cubanos, entonces... Sí, bueno, y ahí las últimas acciones que tiene Obama tienen que ver con aperturar, ¿cierto?, más o menos abrir la puerta a Cuba, y eso probablemente tuvo que haber hecho mucho más rígido a aquellos inmigrantes que ya estaban, por supuesto, de forma legal, diciendo, no, o sea, se van a venir todos para Estados Unidos, y eso lo que finalmente termina potenciando es la... Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿qué ocurre? Como ya estaban en su segundo periodo, él no tiene nada que perder. Entonces, por eso, y ocurre con varios presidentes que cuando ganan la reelección, ellos ya pueden hacer varias cosas que en el fondo no tienen. Porque el tema de Cuba fue algo bastante, ahí te lo pongo con cera, fue bastante valiente. Porque cuando estamos hablando de un embargo de casi 40 años contra Cuba, y obedecía también un tema ideológico. O sea, ahí en Estados Unidos, lo que son ¿cómo se llama? El movimiento anticastrista es bien poderoso. Tienen, de hecho, varias representantes en el Congreso, senadores, que son los que siempre se opusieron a cualquier tipo como de apertura, ¿cómo se llama?, con Cuba. Entonces, bueno, él tuvo por último la valentía de abrirlo. Pero yo creo que básicamente hay un tema que también de Obama que a mí también en lo personal me molesta, que es justamente el tema valórico. O sea, Obama fue uno de los presidentes más abortistas, que propugnó completamente toda una agenda progresista tremenda, y justamente a favor de esta identidad de género. Entonces también, al igual que el gobierno de Clinton, también fueron gobiernos, como se llama, muy liberales, como se llama, desde el punto de vista valórico.
Entonces, ahí lo pasaba como que claro. cristiano va Sí, claro, efectivamente. completamente en contra de lo que yo sostengo. Y en ese punto los buenos republicanos siempre han sido dentro de lo que ellos sostienen, como se llama, mucho más en sintonía, como se llama, con nuestros valores. Entonces, de hecho, siempre en Estados Unidos los cristianos habitualmente votan por candidatos republicanos. Bueno, de hecho los evangélicos blancos de Estados Unidos votaron por Donald Trump. Sí, o sea, y yo creo que acá nosotros también, yo creo que vamos a apuntar a algo similar acá en Chile, quizás me estoy adelantando un poco, pero claro, nosotros como cristianos tenemos una opinión respecto al matrimonio igualitario que a veces quizás nos ven medio extremistas, pero digamos nosotros tenemos fundamentos espirituales que Sí, nos claro. llevan a tomar ese tipo de decisiones. Entonces, es entendible que el ciudadano estadounidense que es cristiano tenga ese tipo de opiniones. O sea, ahora también, digamos, está la otra discusión en la cual uno dice, yo gobierno para todo Estados Unidos, no gobierno solamente para el pueblo evangélico. Entonces, claro, ¿cómo lo hago? ¿Cómo compatibilizo eso? Tengo mis valores, porque Obama es protestante, había un pastor que lo iba a asesorar, digamos. Bueno, creo que es presbiteriano, ¿no? Sí, pero pastor que después bastante extremo en sus posturas, después hizo una investigación. Claro, pero a lo que va a punto es que, digamos, puede haber tenido una oposición valórica cercana a los cristianos, pero claro, también quizás él dice, bueno, pero hay gente a la cual yo tengo que gobernar y que quizás están pidiendo derecho a grito, y puedo yo personalmente sentir que quizás no son derechos que debiesen asumir porque, no sé, no los considero... Pero ahí él gobernó mucho a favor del progresismo. O sea, Claro, Obama sí. no fue un presidente que hubiera gobernado en favor del país. Él se dedicó mucho, como se llama, a las banderas, como se llama, de los homosexuales, de los abortistas, de la gente del matrimonio, como se llama, igualitario. Entonces Claro. fue una... Ahora, a partir de eso, bueno, hemos visto esto último, después de la victoria de Trump, han aparecido muchas marchas en los distintos estados, ¿cierto? Diciendo Sí, que de hecho, Trump sí, no es sí. mi presidente. En ese sentido, haciendo un símil con Chile, bueno, vimos de otra manera, viéndolo ahora muy localmente, la presidenta Bachelet estuvo un par de meses de luna de miel y luego se le vino abajo todo y han sido años en que finalmente la aprobación de este gobierno ha tenido una declinación súper importante. ¿Qué pasa? De otra manera, como porque Trump tampoco gana, digamos, con un nivel de aprobación tan grande. De hecho, Claro. si lo llevamos directamente a votos, Hillary Clinton le gana Le a ganaba Trump por en 200, votos. 210.000 votos aproximadamente. Pero, como finalmente esto es por delegados por estado, termina ganando Trump. Es importante ahí ver qué podría pasar en el caso de que estas políticas a lo mejor más conservadoras en relación, porque además es importante decirlo, a la gente que a veces la gente que recibe beneficios los considera como derechos adquiridos. Gracias. Entonces, ¿qué podría pasar con una contracción en términos de...? Mira, yo veo un pequeño conflicto. ¿En qué sentido? Si hay algo que me he dado cuenta en este tiempo, digamos, más moderno, del 2000 en adelante, es que los gobiernos sí tienen que equilibrarse en algún sentido, a pesar de que tengan mayorías, tienen que tratar de considerar las opiniones de todos, si no se empiezan a generar conflictos sociales. En Estados Unidos tienen la mayoría en el Senado, tienen Sí. la mayoría en la Cámara de Representantes, el presidente es republicano, o sea, tienen todo para poder hacer las reformas que ellos pudiesen querer realizar. Pero eso, como nos ha pasado en Chile, puede ser un incentivo a tratar de pasar la aplanadora. No voy a hablar de retroexcavadora, pero pasar la, A esta altura, claro, no, ya no. pasar la aplanadora. Estuvo feliz. Pero claro, también tienes una parte importante de Estados Unidos que no piensa igual que los republicanos y que quieras o no vas a tener que considerar si quieres darle una mayor gobernabilidad a tu país, y si Estados Unidos no tiene buena gobernabilidad, eso se va a sentir en el resto del mundo por la interdependencia que tenemos. Yo creo que, bueno, pasando un poquito tal vez de historia política, acuérdense que el año 94, durante el gobierno de Clinton, los republicanos ganaron también la Cámara de Representantes, y se planteó, como se llama, ahí está Newt Gingrich, que tengo entendido que también está como candidato para el gabinete de Obama. Entonces él surgió como el speaker de la Cámara de Representantes, entonces con él llamaba una revolución conservadora, y trataron de imponer justamente varias políticas, como se llama, que iban muy en contra de lo que planteó Clinton en su momento y también contra lo que querían los americanos. Entonces yo creo que también hay que tener, en los triunfos, yo creo que hay que ser siempre muy cautos, porque los triunfos también obedecen a circunstancias súper puntuales del momento que está pasando el país. Entonces yo creo que el Partido Republicano
Lo que pasa es que bueno, también el contexto de los partidos ya es muy distinto de la que tenemos en Chile, porque el Partido Republicano también, o tanto el Demócrata también conviven distintos sectores, pues, porque hay sectores dentro del republicano que son también más liberales, más conservadores, más proteccionistas, menos porque soy no todos piensan igual. No todos piensan igual. Entonces, claro, el parlamentario de, no sé, de California piensa muy distinto como sabe que el gallo que está en Vermont, por decir. Entonces hay en el fondo también los partidos políticos obedecen tal vez ahí tal vez no a un tema más tan ideológico, porque siempre el representante también vota de acuerdo a lo que plantean sus electores. Entonces hay estados en que, por ejemplo, están muy fuertes los sindicatos, entonces el parlamentario tiene que escuchar a los sindicalistas, otros que son importantes, los granjeros, por decir. Entonces, por eso yo creo que va a ser muy importante que en este contexto de este congreso, como saben, que va a tener Trump a favor. Además, recordemos que al último minuto, cuando quedó el escándalo con los comentarios medio antifeministas que hizo, o contra las mujeres que hizo Trump, el Partido Republicano, sus principales cabezas le quitaron el apoyo. Sí. Entonces, en este momento ya se podría decir que Trump, más que un candidato o un presidente republicano, es independiente. Así es. Entonces, ahora lo que tiene que hacer ahí es tender puentes, como se llama, nuevamente con el Partido Republicano. Bueno, lo peor que podría pasar es que Trump gobierne sin una coalición y claramente no va a ser la demócrata. Pero piensa que también que siempre los presidentes en Estados Unidos han tenido que negociar. Y hay otra cosa también muy importante, y es algo que tiene notable Estados Unidos. Yo soy un gran admirador de la democracia en Estados Unidos y la forma como ellos se manejan. Porque los presidentes usan mucho el bipartidismo. O sea, muchos casos, por ejemplo, de secretarios, en este caso, o ministros, que se mantienen, digamos, en las administraciones. O sea, mucho que un presidente demócrata, su secretario de Estado sea republicano, o un demócrata, su secretario de, no sé, de comercio sea. Entonces, se da mucho que ahí no existe un tema acá que es, digamos, que en fondo, si yo no soy de tu coalición, yo no tengo ninguna opción de entrar en tu gobierno. Allá no. Entonces, son bastante, en ese mundo tiene un sentido bastante de Estado, de visión. Entonces, generalmente ahí si llega ¿cómo se llama? Se le solicita a algún político importante integrar un gobierno, es muy raro que diga que no, que lo niegue. Bueno, Giuliani pienso que le va a dar bastante cable a tierra a Trump si es que llega a entrar al gabinete de este nuevo presidente. Pero, yo tengo una cosa, yo creo que también yo cambié un poco mi percepción de que yo tenía de Trump. Yo creo que parte del discurso fue, yo creo que dio luces de lo que él podría hacer. Y yo pienso que yo creo que él va a tratar de hacer un buen gobierno. Yo creo que no va a ser como el diablo con cacho, con cola, porque no lo es. Yo creo que él también un tipo como se llama, que consiguió su fortuna, como se llama, a punta de trabajo. Entonces el tipo tonto no es. Yo creo que el gallo va a tratar de hacer, como se llama, tal vez un buen gobierno. Yo creo que hay que dar la oportunidad. Sí. Hay oportunidad que el tipo, como se llama, porque hay una cosa, en estos momentos Estados Unidos debe ser, si es que el país más poderoso del mundo, entonces también un mal gobierno en Estados Unidos afecta a todo el mundo también. Entonces, importante, yo creo que yo también ahí oro y hago votos, como se llama, para que el señor, como se llama, ilumine a Donald Trump para que haya un buen gobierno. ¿No? Bueno, y claramente, cierto, como tú bien decías, Pedro, un traspié en la política tanto internacional como interna de Estados Unidos, claramente va a tener una repercusión a nivel mundial. Y bueno, y en el caso latinoamericano, como terminamos antes de... ¿Cómo ven ustedes lo que se viene para el próximo año? Acá en Chile. Acá en Chile. Nos quedan 3 minutos, así que tenemos que... Mira, bien breve. Yo creo que... yo creo que la pelea va a estar entre Guillier, si es que se logra firmar. Te estás tirando ya, sí, pero... Yo creo que si se logra firmar y deja de hacer comentarios desafortunados como los que ha hecho estos últimos días, se puede afirmar como candidato sabiendo que Ricardo Lagos al parecer no prende en la encuesta. Y por el lado de la derecha veo quizá... Aunque la encuesta hasta el día de hoy ya hay que dudar. No basándome en encuesta. Y por el lado de la derecha quizá veo una pelea importante entre Osandón y Piñera. Ahora, quiero dejar un comentario aquí que me parece cómico. Podemos grabar. Osandón en su Facebook señala que, porque, él buscó la firma y ya todo esto la buscó en Puente Alto, ¿ya? Entonces él se considera un candidato ciudadano, ¿ya? Y todos sabemos que es, Osandón no viene de los bajos sectores económicos, sino de los bajos de menos. Claro, entonces de repente utilizar ese tipo de conceptos
Bueno, me desagrada un es poco uno de esa- la familia dueña de Zapallar, así que claramente. Entonces, no- claro, de no ciudadano, tuvo problema ciudadano, con digamos, suya. de los adentro, no es. Entonces, de repente ser un poco más aterrizado, porque en general hoy en día la gente también castiga por eso, cuando los tratan de engañar, por así engañar, decirlo. vender pomada, al final eso se castiga con el voto. Así que creo yo que la gran pelea va a estar, seguro, si Guillier se afirma con sus comentarios. por Bueno, este esta lado. semana finalmente se desató ya el sector más de Chile Vamos, ¿cierto? Ya está tomando cierto Sí, ribete. sí. Así que vamos a seguir viendo cómo va las próximas semanas. Tenemos que despedirnos, se nos acabó el tiempo. Gracias, Samuel, por esperemos que estés nuevamente por acá. Ya, pues, muchas gracias por invitarme. Pedro, no, bueno, Oye, Pedro está con yo nosotros. la otra semana les cuento qué opino yo de la presidencial. Ya, me parece bien. Bueno, un saludo para todos, que estén muy bien y nos vemos en la próxima semana. Hasta luego.